Guay habla de los media. Hola a todos, soy Guay, el chiflado, y hoy voy a hablar de la Lost Media. ¿Qué es la Lost Media? Muy buena pregunta. La Lost Media, o contenido perdido, es un fenómeno que consiste en proyectos como películas, capítulos de series, libros, música, que técnicamente existen y hay pruebas de ello, pero no hay forma de encontrarlos, ya sea porque la compañía que lo hizo quebró, porque el material original fue robado o destruido, o porque fue prohibido por ser muy tétrico. Bueno, eso último normalmente no. Sin embargo, a veces hay casos en los que la gente es capaz de encontrar estos materiales perdidos. Si visteis el vídeo que mi buen amigo Escapocón hizo sobre esa serie rara de Mario y Mickey Mouse, sabréis a lo que me refiero. El caso es que es imposible, incluso para un robot analizador como yo, poder hablar de toda la Lost Media que existe, ya que sería como hacer Guay habla de videojuegos o Guay habla de películas. ¡Son demasiadas! Así que solamente hablaré de algunas de las más famosas, y si os interesa ver más, os recomiendo que miréis la Lost Media Wiki, a menos que ya lo hubierais visto cuando Escapocón y yo hablamos de la serie animada de Donkey Kong de los 80. Me he quedado sin vídeos que promocionar, así que ¡comencemos! Mirad el tutoriales con Megazack de Scooby-Doo. Guay habla de Cracks. Cracks, también conocido como The Crackmaster, es un corto de Barrio Sésamo creado en los años 70, que tras ser emitido un par de veces fue olvidado para siempre, siendo omitido incluso en los DVDs de la serie. La historia trata sobre una chica que está tumbada en la cama sin hacer nada, hasta que empieza a imaginarse que las grietas de su casa son un camello, y se va con él al mundo de las grietas. Camello, crack, creo que ya sé por qué el corto fue prohibido. Porque salió una gallina. También sale un mono que le da la bienvenida. Good day, good day, good day. I'm glad you came my way. And how has everybody been? Y una vez están todos reunidos... Oh, es verdad, todavía queda otro animal que conocer, y es... Creo que no soy lo suficientemente experto en lo que se trata de animales como para poder averiguar qué diantres es eso. Así que he llamado a una experta para que me ayude a descubrir la identidad. Con todos ustedes, Xarla, la bióloga. Pues acaban de informarme que este último bicho no es un animal, solo una grieta. Así que ya no necesito más ayuda biológica. Disculpa por las molestias. Tampoco importa mucho que fuera, porque se enfada tanto con nuestros protagonistas que se destruye a sí mismo. Después de traumatizarse de por vida, igual que los niños de los 70 que se pasaron años buscando este corto, la niña se despide del camello y sale a la calle porque ha dejado de llover. Al igual que todos los cortos de Barrio Sésamo, este corto te enseña muchas cosas, como por ejemplo... Guay habla de... The Clockman. The Clockman es el nombre asociado al corto checoslovaco About Dressy Sally, que formaba parte de un programa al estilo de Barrio Sésamo llamado Pinwheel. ¿Qué tiene Barrio Sésamo con la Lost Media? No estoy bromeando. En la wiki hay incluso más capítulos y segmentos que están perdidos. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Blas, he encontrado unas cintas de vídeo. Epi, ya nadie usa VHS. Tíralos a la basura. De acuerdo, Blas. Anda, si es el 80% del cine mudo. ¡Qué bien va a arder esto! La historia trata sobre una niña llamada Sally, cuya madre le cose unos guantes nuevos, pero le avisa de que no salga a jugar con ellos porque si no los perderá. Adivinad qué es lo que pasa. Sally entonces decide hablar con un mago llamado Mr. Cadabra para que le haga unos nuevos. Here's one, take it. But tell your mother what happened, or you'll have to come back and do some work for me. La niña, que es experta en no hacer caso a la gente, decide no decirle a su madre la verdad e irse a la cama, pensando que el mago se olvidaría. She fell asleep. But the wizard did not forget. Esta es la única escena que se conocía de este corto originalmente, como el mago secuestraba a la niña, que antes se creía que era un niño, saliendo de un reloj, llevándosela a terroríficos lugares donde la traumatizaría. Bueno, son unos recuerdos un tanto exagerados.
ya que solo la lleva a su casa para que haga estrellas, hace las estrellas y la devuelve a su casa. Y no, su casa no era turbia. A diferencia que la de mi tío Alfredo, que también es Lost Media desde que la mandaron incendiar. Con él dentro. El caso es que el corto tiene una moraleja muy bonita. ¿Hay que procurar decir la verdad? ¿Tienes que hacer caso a lo que te dicen los mayores? No, esas no son las moralejas. La moraleja es que tienes que acordarte de los nombres de las cosas. Porque este corto no estaba perdido, estaba en YouTube. La cosa es que la gente no sabía su nombre, y pensaban que se llamaba The Clockman. No son como yo siempre me acuerdo del nombre de las cosas. Why habla sobre A Day with SpongeBob SquarePants. Un día con Bob Esponja es una película documental sin autorización sobre esa esponja marina que Sir Pocón no conoce. La historia trata sobre un universo paralelo donde Bob Esponja y sus amigos no son reales, sino Actors. Y como la serie va de capa caída, su agente propone hacer un concurso donde el ganador podrá vivir con Bob Esponja por un día, y el resto de la película son las aventuras y desventuras que vive con el niño que la acompaña. Sin embargo, hay un gran giro de trama. La película no existe. Fue añadida a Amazon para ver si había interés, pero fue cancelada porque los productores tenían miedo de que les demandaran por el copyright. En internet hay muchas escenas de la película, pero no son más que recreaciones por parte de fans. De hecho, en algunas había cambios, ya que antes se creía que, en vez de ser un niño genérico, el protagonista iba a ser Patchy el pirata. Por suerte, el director de la película salió de su piña debajo del mar y reveló que iba a fundar una campaña para recaudar fondos y así poder crear la película de verdad, y hasta compartió las primeras páginas del guión. En 2016. Han pasado unos cuantos años desde eso, ¿no? Para que tarde tanto, mejor la hago yo mismo. Así es, haré mi propia versión de A Day with SpongeBob SquarePants, protagonizada por Escapocón. ¿Por qué yo? No me parezco en nada a Bob Esponja. Pero eres igualito a él, los dos sois amarillos. Claro, y porque soy amarillo como Bob Esponja, soy exactamente igual que él. No tengo tiempo para tonterías hoy, tengo cosas que hacer. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Guay habla de Saki Sanobashi. Unas colegialas acaban encerradas en el baño. Sale muy, pero que muy mal. Guay habla de Pink Morning Cartoon. TV8 Kids Fan Festival, conocido antes como Pink Morning Cartoon, es un extraño caso de los media. Aunque es una serie de animación que tiene capítulos perdidos, lo que llevó a su búsqueda fue que 2 de los capítulos fueron encontrados, pero sin ningún tipo de datos, ni créditos, ni lanzamientos en DVD, ni información de ningún tipo, ni siquiera el nombre real. Y la pregunta es, ¿de qué trataban esos capítulos? El primero es sobre una abuela que le dice a sus nietos que vayan fuera a jugar, y tras un silencio incómodo, deciden hacerlo. O bueno, se ponen a moverse como en aquel bug tan raro de GoldenEye 007. Después se acaban cansando y deciden volver con su abuela para ir a la habitación de los sombreros. They begin to look at the hats, and the hats begin to sing. A red hat, a blue hat, an old hat, a new hat. Try me, try me, try me, try the hats. Mala idea. Y después el capítulo acaba. Ya. Simplemente los sombreros no paran de decir que quieren que alguien se los ponga, pero después nada más. Bueno, veamos el segundo. Everything's coming up spring. Everything's coming up spring. Everything's coming up spring. ¿Sabéis? Creo que necesito un descansito después de tanta los media. Es cierto que podría hablar de otros encuentros importantes, como la primera temporada de Doctor Who, la adaptación animada de Asterix y la Hoz de Oro, o El Apóstol, el primer largometraje de animación, el cual precede a Blancanieves y los 7 enanitos por 20 años. Pero por ahora solo hay una pieza de los media de la que me queda hablar. Guay habla de Mis llaves.
No, en serio, ¿dónde están mis llaves? ¿Las he vuelto a perder? Las he encontrado. Te las dejaste en el castillo de mi hermanita. ¡Qué guay! ¿Son las llaves de tu casa, guay? No, son las llaves de esta caja fuerte, donde guardo la lista de todos los videojuegos jamás lanzados. Al fin podré hacer ese capítulo de mi serie que siempre he querido hacer. Guay habla de... videojuegos. 1080 Snowboarding, 1942, 3D Ultra Minigolf, 3D Ultra Pinball, Seventh Dragon, Aboyantis Block, Ace Attorney, Ace Combat, Adventure Island, Adventures of Lolo, Aero Fighters, Aero the Acrobat, Afterburner, Age of Empires, Age of Wonders, Air Force Delta, Alest, Alex Kidd, Alien Breed, Alien Syndrome, Alone in the Dark, Alpine Racer, Altered Beast, Alundra, American Magic Alice, American Army, Amnesia, Amp, Angry Birds, Animal Crossing, Anno, Anomaly, Another Centuries Episode, Another Code, Ape Escape, Ark the Land, Arkanoid, Arma, Armored Core, Army Men, Army of Two, Art Academy, Alton Helico, Azeron's Fall, Asphalt, Assassin's Creed, Assault Heroes, Asteroids, Artelier, ATV Off-Road Fury, Abaddon, Babylonian's Castle Saga, Backyard Sports, Baldur's Gate, Bangai O, Banjo-Kazooie, Baraduk, Bard's Macy's Loaded, Batman, Battle Arena 2 Sinden, Battlefield, Battle Isle, Battle Station, Battletoads, Bayonetta, Beatmania, DigiWeird, Big Brain Academy, Bionic Commando, Bioshock, Beat Trip, The Black Mirror, Black and White, Blaster Master, Blast Blue, Lynx, Blitz Elite, Road Flame, Bloody Road, Blue Dragon, Tommy Carroll, Boktai, Boku no Natsuyasumi, Bomberman, Bombjack, Bonk, Boombox, Border Break, Borderlands, Mosconian, Bunker Bash, Box Boy, Living Age, Bravely, Breakout, Breath of Fire, Broken Sword, Brother in Arms, Bubble Bobble, Bob, Buxy, Burger Time, Burnout, Bushido Blade, Buster Bros, Basta Move, Buzz, Cabelas, Call of Duty, Call of Suárez, Call of Juárez, Candy Crush, Cannon Fodder, Capcom vs SNK, Carmageddon, Carmen Sandiego, Seal All, Zone of Ender, Soul, Zombini, Su Tycoon, Zork y Zuma.